Hola chicos y chicas, espero que todos y todas se encuentren muy bien. El día de hoy trascenderemos en la historia de Costa Rica y viajaremos a 1940 para comprender el periodo de las reformas sociales. Adelante. Viajemos en el tiempo para comprender. Para poder entender cuándo es que inicia el periodo de las reformas sociales, necesitamos retroceder un año a 1939. Cuando se da el estallido de la Segunda Guerra Mundial, lo cual trajo graves consecuencias para la economía costarricense. Las contracciones del comercio internacional y la caída de los precios del café generaron una agudización de las condiciones críticas que habían caracterizado la década de 1930. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial, el conflicto decisivo es que la URSS, que es la Unión Soviética, estaba en contra de Alemania, es decir, que la URSS se une a Estados Unidos para combatir la Alemania nazi. Y si también recordamos, Costa Rica, su producto estrella en ese entonces, por decirlo de alguna manera, era el café, que era el que le daba la mayor parte de la economía. ¿Qué es lo que pasa? Que a los dos principales países que llegaba la exportación del café era a Alemania y a Inglaterra. Ambos países se encontraban en guerra y sobre todo Alemania, que era uno de los principales contrincantes. Esto hace que la economía caiga completamente. Además, Costa Rica, entre estos dos bandos, apoyaba a Estados Unidos, que estaba aliado con la Unión Soviética. Esto hace que Alemania rompa todo vínculo de comercio con Costa Rica y también se vea afectado por esa parte. Además, también se ve implicado por el reformismo. Quiere decir que para esta época en América Latina estaba pasando por una época de predominio de movimientos populares que eran a nivel revolucionario, reformistas y populistas, que compartían una misma preocupación por la búsqueda de soluciones en la cuestión social. Todas estas situaciones se vieron afectadas o fueron las que vieron afectadas a Costa Rica a nivel económico, social, incluso político. Es por eso que las mayores repercusiones se vieron en el que bajó el valor del colón, se valoró muchísimo, creció la tasa del desempleo, aumentó la deuda externa, es decir, que debíamos más a los países que nos prestaron, incluso podemos recordar que teníamos una deuda con la construcción del ferrocarril, que lo que podíamos recibir para poderla pagar. También se daban huelgas y manifestaciones en contra del gobierno porque buscaban una mayor seguridad a nivel laboral y también en que se incrementaran las fuentes de empleo. Con esto también se da el aumento del déficit fiscal, que quiere decir que el Estado gasta más de lo que percibe en materia de recaudación en lo que recibe de los productos que ya no se podían ni importar porque externamente se estaba en guerra, incluso Costa Rica también se había afectado, entonces no podían traer productos y tampoco no podían exportar, no recibían ningún tipo de ganancia. También se dio una escasez de productos básicos de los que se traían de manera importada y se disminuyeron las exportaciones. El periodo de las reformas sociales inicia en 1940, cuando gana las elecciones presidenciales Rafael Ángel Calderón Guardia, con un apoyo del 80% de los ciudadanos costarricenses, quienes estaban de acuerdo con su propuesta, la cual era mejorar el destino del país, así como la calidad de vida de todos sus ciudadanos, debido a la extensa problemática que sufría la mayor parte de la población, y uno de sus mayores antecedentes era el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Rafael Ángel Calderón Guardia era médico por profesión. Él pertenecía a una familia con un prestigio social elevado, quien viaja a Europa para poder especializarse en su carrera y ahí conoce el movimiento reformista social cristiano, el cual era un movimiento que era impulsado por la Iglesia Católica y fue generado en Europa en la Revolución Industrial, quien a diferencia de los anteriores gobernantes liberales tenía una afinidad por buscar el bienestar de todos los ciudadanos. Es a partir de este movimiento, que era la ideología que él seguía, que ve necesario propiciar una serie de reformas liberales
que pudiera mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos costarricenses. Sin embargo, aquí entra en una contradicción que cuando los grupos privilegiados ven o valoran que se les va a quitar el poder que tenían hasta el momento, comienzan a retirarle su apoyo a Calderón Guardia, y también personas que tenían familiares alemanes y vieron que Costa Rica se alió a Estados Unidos, también deciden retirar el poder. Entonces, él necesita buscar la alianza con otros grupos de poder para así poder llevar a cabo las reformas sociales. Unión política para realizar las reformas sociales. El gobierno de Calderón Guardia basó su propuesta de liderato impulsando el mejoramiento de las condiciones sociales y el establecimiento de la industria. La situación que se vivía en nuestro país exigía cambios urgentes al Estado, por lo que Calderón y su gabinete pusieron en marcha una serie de reformas que favorecían a la mayoría de costarricenses, pero a la vez significaba un enorme descontento por parte de importantes capitalistas, como lo expliqué anteriormente, quienes vieron una fuerte amenaza e intromisión a sus negocios e intereses, retirando el apoyo al gobierno. Debido a esto, el presidente Calderón Guardia buscó ayuda en la Iglesia Católica, que se encontraba al mando de Víctor Manuel Sanabria, y del Partido Comunista liderado por Manuel Mora Valverde. Estos tres ejes fundamentales representaban distintos intereses que, sin embargo, eran complementarios de unos a otros. El gobierno, que estaba a cargo de Calderón Guardia, buscaba cómo solucionar los problemas sociales, mientras que la Iglesia Católica, dirigida por Monseñor Víctor Manuel Sanabria, buscaba ayudar a los más necesitados, y por su parte, el Partido Comunista, con el nombre de Bloque de Obreros y Campesinos, bajo el liderazgo de Manuel Mora Valverde, luchaba por mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Esta unión fue trascendental para el país, ya que permitió la promulgación de una serie de reformas sociales, así como la reacción del pueblo costarricense no se hizo esperar, y contraria al sector privado, los trabajadores, jóvenes reformistas y militantes calderonistas o comunistas aprobaron las reformas realizadas. ¿A qué se refiere el concepto de reforma social de la década de 1940? Bueno, lo debemos de entender que es la aprobación de distintas leyes y la fundación de instituciones que cambiaron el papel que tenía el Estado costarricense como producto de lucha de miles de costarricenses. Antes de esta época, el Estado favorecía solo a las clases que tenían el poder económico. Sin embargo, para 1940 toma un papel decisivo en el que busca o lucha por el bienestar de todos los costarricenses de manera equitativa. Dentro de las primeras obras que tienen gran impacto en la sociedad costarricense a nivel de reformas sociales se da en 1940, quiere decir que en el mismo año que entra la presidencia Calderón Guardia se da la creación de la Universidad de Costa Rica, que por sus siglas se designa como UCR. Recordemos que antes de esa época estaba la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, la cual fue cerrada por falta de recursos y también porque en esta solo podían ingresar personas que tuvieran un estatus social alto. Entonces es cerrada y desde ese entonces existía la escuela normal, que era para la formación de docentes para las escuelas, pero no existía un centro de enseñanza superior que pudieran formalizarse carreras. Entonces es hasta 1940 que se crea la UCR. Luego, un año después, se da la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, y para 1943 se reforman leyes con las garantías sociales y el Código de Trabajo. Estas 4 reformas, que son las principales que se dan a nivel social, más adelante las vamos a explicar con mayor detalle. Bueno, principales reformas a nivel social. Se da la fundación de la Universidad de Costa Rica en 1940 y lo conocemos popularmente con las siglas de UCR. Esta institución pretendía llenar el vacío que había creado la clausura de la Universidad de Santo Tomás en 1888 durante el periodo de las reformas liberales.
Su creación fue una forma de superar la crisis de la Segunda Guerra Mundial que atravesaba el país en ese entonces. Desde que se crea, trata de controlar la falta de preparación de los docentes de secundaria. Recuerden que hace un instante les nombré que para la formación de los docentes de la primaria de la escuela existía la escuela normal, que años posteriores se transforma en la Universidad Nacional de Costa Rica, lo que conocemos como la UNA, pero para docentes de secundaria no existían, es decir, eran personas que desde su conocimiento cotidiano así instruían a las personas que estudiaban. Entonces, se quiere profesionalizar a esas personas. Además, respondió a demandas sociales costarricenses como la oportunidad de educación superior en otras áreas de conocimiento, es decir, poder expandir el mercado del conocimiento en otras áreas y la formación de profesionales para el surgimiento de la sociedad. También se da la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social en 1941, que las siglas son CCSS. Esto se da como parte de las reformas sociales y con el fin de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos costarricenses. Se establece como un modelo solidario en el que el sistema de seguridad social es financiado por un aporte tripartita, así se llama. ¿Por qué? Porque no es solo el trabajador el que debe de pagar para poder recibir el servicio de salud, sino que se va a dar en tres entidades. Una parte va a ser cubierta por el Estado, es decir, por el gobierno, otra parte por el patrón, que es la persona que contrata al trabajador, y otra parte por el trabajador. Entonces, estos tres aportan para que la persona pueda tener la atención médica. En sus inicios se brindaba esta atención solo a la clase trabajadora del sector público. Sin embargo, con el tiempo se extendió al resto de los trabajadores hasta la universalización de los servicios en 1961. Con su creación se disminuyen problemas como la mortalidad infantil, que se daba muchísimo para el periodo de las reformas liberales, porque no existían vacunas, no había una buena alimentación, no había agua potable, las casas estaban en pésimas condiciones, entonces los niños a veces morían horas después del nacimiento, o incluso las mujeres durante su gestación morían porque los tenían en las casas, no había una ayuda o un soporte médico. Y con esto, con la creación de la Caja Costarricense de Seguro Social, se logra disminuir. También se da el incremento de la esperanza de vida del pueblo costarricense. Recordemos que con la entrevista que se hizo con el historiador Roberto Granados, él nos explicaba que una persona de 54 años ya se consideraba un anciano porque costaba mucho que las personas llegaran a esa edad. Y una de las razones que obedecía era que como no tenían un seguro médico, entonces, por ejemplo, morían en accidentes en el trabajo, por las pésimas condiciones insalubres, igual porque en la casa no habían condiciones aptas de vivencia, entonces las personas morían muy jóvenes, o incluso enfermedades comunes como un resfriado en esa época podían ser fatales, por lo mismo, porque no habían vacunas que respaldaran el sistema inmunológico de las personas. Con la creación de la caja, la esperanza de vida comienza a aumentar. Y también recordemos que antes de esta época, que lo vimos en el video de la semana pasada, habían médicos privados, pero sus servicios eran sumamente costosos y muchos lo hacían por caridad y a cambio recibían lo que la persona tuviera. Sin embargo, muchos no lo lograban y morían. Entonces, dos de los beneficios que se dan con la creación de la caja es que disminuye la mortalidad infantil y también aumenta la esperanza de vida, además que ya toda la clase trabajadora podía contar con un seguro médico. El Código de Trabajo y las garantías sociales se dan como reformulaciones a la ley costarricense en 1943. Lo que es el Código de Trabajo surge producto de los constantes reclamos de los derechos laborales que hacía la clase trabajadora, que se extiende a nivel nacional luego de la Segunda Guerra Mundial. Se exigía una legislación real que proporcionara a todos los costarricenses una vida digna, porque antes de eso nuevamente les repito, solo eran los grupos privilegiados que podían tener una vida digna. De ahí en fuera los demás tenían muchas escasez a nivel de salud, de seguridad, de vivienda, de educación. Entonces ellos reclamaban por derechos laborales justos.
El código se aprueba en 1943 con la alianza del comunismo, la iglesia y el gobierno, que recordemos que era con Monseñor Zanabria, con Manuel Mora, que representaba el grupo de los obreros, y el gobierno que estaba a cargo de Calderón Guardia. En este marco legal se regulan los derechos y las obligaciones tanto del trabajador como de los patronos, y el cumplimiento del Código de Trabajo es supervisado por parte del Estado mediante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que hasta la fecha se mantienen. Ellos son los encargados de vigilar que se dé el cumplimiento real en cuanto a los derechos y deberes de la clase trabajadora, tanto pública como privada. Para que entendamos un poco, recuerden que lo que es el sector privado tiene cierta autonomía, quiere decir que ellos tienen libertad de decretar sus leyes. Sin embargo, no pueden caer en injusticias ni tampoco extender jornadas laborales que vayan a atentar contra la salud y el bienestar emocional y mental de la persona. Entonces, en caso de que ya se dé una sobreexplotación, a pesar de que sea un sector privado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también tiene la obligación de intervenir. ¿Okay? Pero sobre todo, sí se tiene que acoger, digamos, lo que es el sector público, sí se tiene que acoger muy bien a lo que está en el Código de Trabajo. De la mano vienen las garantías sociales en Costa Rica, que se establecieron el 25 de junio de 1943, después de la alianza igual entre el grupo de los calderonistas, es decir, los que seguían fieles al pensamiento de Calderón Guardia, y el comunismo llamado el Bloque de la Victoria. Estas disposiciones ya existían, es decir, lo que se encuentra en las garantías sociales ya existían, sin embargo fueron relevadas a un rango constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que son derechos irrenunciables de los costarricenses. En el momento que un niño o una niña costarricense nace, ya tiene derecho a estas garantías sociales y nunca, por más que quiera, puede renunciar. Algunas de las más importantes son el derecho al trabajo, un salario mínimo, que todavía aquí en Costa Rica actualmente se mantiene y cada cierto tiempo se va reformulando de acuerdo a la tasa del comercio y otras condiciones. Una jornada laboral de 8 horas cuando es en el día y de 6 horas cuando es por la noche. El derecho a la huelga, que actualmente fue reformulado, entonces ya no hay derecho a la huelga, sin embargo sí pueden hacer ciertas manifestaciones pacíficas para buscar alguna mejora en común. Se da el derecho a las organizaciones sindicales, a los tribunales laborales y a vacaciones anuales. Además, se estableció la protección a la familia, a la madre y al menor de edad por medio de la creación del Patronato Nacional de la Infancia, más conocido como PANI. También se creó el programa de casas baratas, como lo vimos en el video de la semana pasada. Recordemos que la mayoría de costarricenses vivían en viviendas no aptas, no tenían servicios sanitarios, eran de huecos, no tenían agua potable, no tenían alumbrado. Entonces, junto con el señor Sanabria, se crea todo un proyecto para dar casas baratas. También se generan los seguros laborales, que en caso de que tengan un accidente, ellos lo cubrirían a nivel de salud. También se fomentó la equidad salarial sin distinción de sexo. Hay algo que hay que distinguir, y es que para esta época también tenía más importancia el hombre que la mujer. La mujer seguía un papel en la casa donde tenía que mantener a sus hijos e hijas y también hacerse cargo de la educación. Esto cambia un poco con la Segunda Guerra Mundial, porque muchos de los hombres tuvieron que salir a defender el país y las mujeres tuvieron que ocupar cargos, por lo que comienzan poco a poco a meterse al sector laboral. Entonces, cuando habían cargos que ocupaban tanto hombres y mujeres, a partir de las garantías sociales se dice que no se puede hacer una distinción laboral, es decir, salarial. ¿Qué quiere decir esto? Que por ser hombre, simplemente por ser hombre, no puede ganar más. Ambos, hombre y mujer, si desempeñan la misma función, que esto se mantiene en la actualidad, tienen el derecho al mismo salario. Y también se impulsó la preparación técnica de los obreros. ¿Esto mediante qué? Bueno, mediante el colegio, asistir al colegio, y también con la creación de la UCR para que las personas cada vez tuvieran una carrera más concreta para desarrollar. Esto es lo que veríamos hasta el día de hoy. En un próximo video vamos a estudiar más a fondo lo que es el periodo de las reformas sociales y cómo es que llega a su fin.
porque sabemos que Costa Rica históricamente se ha destacado por diferentes periodos. Entonces vamos a ver qué es lo que lleva al fin de las reformas sociales. Espero que hayan comprendido. Por favor, busquen el material adicional que se encuentra en la guía de trabajo y también recuerden que este video está apoyado en el documental que tuvieron que estudiar la semana pasada. Nos vemos.